Regresé del trabajo y me encontré con un cartel de vendido en mi casa. No necesitas una casa tan lujosa a tu edad, dijo mi padrastro, sonriendo de forma burlona mientras hacía las maletas para su viaje VIP a Europa. Lo dejé tomar su vuelo, pero cuando volvió, no tenía dónde quedarse. Soy Marcos, tengo 28 años y me gano la vida como ingeniero estructural, buen sueldo, jornadas eternas y más noches de hotel que en mi propia cama. Mi único refugio, o eso creía, era mi casa. Hasta que hoy descubrí que dejó de serlo. Después de 3 semanas fuera, aparqué frente a mi calle con la cabeza embotada por las 3 horas que logré dormir en el avión. Ya me veía en la ducha y derrumbándome luego en el sofá, cuando un cartel rojo chillón me dio un puñetazo al estómago. Vendida. Frené tan brusco que las ruedas chillaron. Bajé del coche casi corriendo y con el bolso de trabajo aún colgado, atravesé el jardín directo a la puerta. Dentro, mi padrastro Gustavo cerraba cajas como si aquel fuera un día cualquiera. Vaya, chico, volviste antes de lo que pensé, murmuró sin siquiera mirarme. Siempre me llamó chico, como si siguiera siendo un adolescente despistado en lugar de un adulto que ha sudado cada centavo que posee. Tiré el bolso al suelo. ¿Por qué hay un letrero de vendida en mi jardín? Suspiró, fingiendo paciencia. La vendimos. ¿La qué? Rugí acercándome un paso. ¿Qué significa la vendimos? ¿Tu madre y yo? Evidentemente, no necesitamos un caserón como este, Marcos. A tu edad, basta con un departamentito de alquiler. Ya nos lo agradecerás. El nudo en mi estómago se convirtió en un ladrillo. Gustavo, esa casa la compré yo con mi dinero. No tenías derecho. Soltó una carcajada que me heló la sangre. Todo queda en familia, hijo. Bienvenido al maravilloso mundo de los bienes compartidos. El golpe más duro aún no llegaba. Sí. Yo pagué la entrada y cada letra de la hipoteca, pero la compré cuando tenía 23 años, el banco exigía un codeudor y mi madre se ofreció. Mientras yo inspeccionaba obras y sumaba millas, Gustavo refinanció el préstamo y me borró discretamente de las escrituras. Legalmente, la propiedad pasó a ser solo suya, y él la vendió. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo pudiste? Firmaste los papeles, chico. Deberías leer la letra pequeña, soltó, al tiempo que cerraba una maleta de cuero. Ahora, si me disculpas, vuelo a Europa, hoteles 5 estrellas, tours privados. Ya te traeré un imán para el refrigerador. Pasó a mi lado con perfume caro y se fue, dejándome en lo que quedaba de mi salón. Mi hogar, mi vida entera, reducido a eco y polvo. Lo primero que hice fue marcar a mi madre. Correo de voz. Segunda vez, lo mismo. A la tercera, las manos me temblaban de rabia. Mensaje, mamá. Llámame ya. Aparecieron los 3 puntitos y luego su respuesta. Cariño, no quiero hablar esto por teléfono. Cuando regrese lo aclaramos. La llamé de nuevo. Contestó al segundo timbrazo. Marcos, no me gusta tu tono. ¿Mi tono? Vendieron mi casa sin preguntarme siquiera. Hijo, creemos que es lo mejor, dijo, con tranquilidad de anestesista. Esa casa es muy grande para ti y cuesta mucho mantenerla. La compré porque quise esa responsabilidad, mamá. Eres joven, no necesitas un palacio. Encontramos algo más adecuado. Un apartamento moderno en el centro, bajas expensas, perfecto. Me quedé sin palabras. ¿Un departamento? Me robaron la casa y ahora pretendían convencerme de que me conformara con un departamento. Ella suspiró como si hablara con un niño. Marcos, tenés que ver el panorama completo. Gustavo realmente te hizo un favor. Te liberó de todo ese estrés. Y escúchame bien, no nos quedamos con todo. Parte del dinero está destinado a ayudarte a conseguir ese departamento. Gustavo se encargará de los detalles cuando volvamos. Mi estómago se revolvió. Luego añadió algo más, como si fuera un detalle menor. Bueno, en realidad, parte del dinero se usó para nuestro viaje. Pero Marcos, por favor, es dinero de la familia. Todos merecemos un poco de felicidad, ¿no? Sentí que iba a vomitar. De verdad creían que me estaban haciendo un favor. Legalmente, tenían todo cubierto. Y yo, estaba fuera. Pasé las siguientes 2 horas revisando cada documento, desesperado por encontrar alguna forma de revertir esto. Tenía que haber algo, una laguna legal, una cláusula, una prueba de que la casa seguía siendo mía. Pero cuando llegué a los papeles de la refinanciación, el nudo en mi estómago se volvió insoportable. Ahí estaba, en blanco y negro, meses atrás, mientras yo estaba fuera, Gustavo había refinanciado la hipoteca a su nombre y me había eliminado del título de propiedad. Lo había hecho de forma discreta y estratégica. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Leí las letras pequeñas 3 veces, buscando alguna omisión, algo que me hubiera pasado por alto. Pero no. Legalmente, Gustavo tenía el derecho de vender la casa. Y el dinero ya no estaba. Fui directo a revisar mis cuentas bancarias. Sabía que no había recibido ni un centavo, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Al abrir la app del banco, mi mano comenzó a temblar, un depósito de $490,000, seguido de múltiples extracciones, reservas de hotel, marcas de lujo, transferencias internacionales. El dinero no solo había desaparecido, ya se lo habían gastado. Pero eso no era todo. Me senté solo en esa casa vacía, mirando la pantalla de mi celular,
sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Gustavo pensó que había ganado, pero estaba muy equivocado. Respiré hondo, estabilicé mis manos y realicé 2 llamadas. La primera, a mi abogado. La segunda, a mi tío David. Porque Gustavo se olvidó de algo. La única razón por la que pudo obtener crédito para refinanciar la casa fue gracias a mi madre. Y yo sabía algo que él no quería que nadie supiera. Estaba a punto de perderlo todo. Que disfrute su tour por Europa. Que brinde con champán y crea que se salió con la suya. Porque cuando vuelva, no quedará ni un centavo a su nombre. Y aprenderá lo que se siente que te arrebaten todo. Bien, Reddit. Llegó la parte divertida. Gustavo pensó que había ejecutado la estafa perfecta, vendió mi casa, gastó el dinero y se fue de viaje mientras los demás lo felicitaban por ayudarme. Pero dejó suficientes cabos sueltos, y yo estaba dispuesto a deshacer su mundo hilo por hilo. Paso 1, sin gastar un peso. La primera llamada fue a Sam, mi abogado desde los tiempos de la universidad. No será famoso, pero es astuto como pocos, y odia a tipos como Gustavo. Cuando le conté todo, soltó un silbido bajo. Jesús, Marcos, te hundió feo. Yo apenas pude murmurar desde el suelo vacío de mi casa, decime que hay algo que pueda hacer. Legalmente tenía derecho a venderla, respondió con tono grave. Sentí el estómago contraerse, pero él continuó, si refinanció sin tu consentimiento, tal vez tengamos algo. Eso captó mi atención. ¿Cómo? Sam explicó. Tu nombre estaba en la escritura original. Si Gustavo falsificó tu firma o retuvo documentos, podríamos acusarlo de fraude. Apreté los puños. Podemos demostrarlo. Eso voy a averiguar, dijo. Se comprometió a revisar cada papel y buscar irregularidades en la refinanciación. Si encontraba algo, podríamos llevarlo a juicio, congelarle cuentas y convertir su vida en una pesadilla. Pero esa era solo una parte de mi plan. Paso 2. Cerrar sus caminos. Llamé a mi tío David, el hermano mayor de mi madre. Siempre desconfió de Gustavo y nunca le compró su encanto. Cuando le conté lo sucedido, montó en cólera. ¿Te robó la casa? Y encima usó un préstamo de tu madre. ¿Ella lo sabe? Le dije que dudaba que mamá siquiera entendiera lo metida que estaba en esto. David, que dirige una firma contable, tuvo una respuesta inmediata. ¿Qué necesitas de mí? Gustavo había confiado en él por años para llevarle los impuestos, balances, todo, y ahora, mi tío estaba más que dispuesto a revisar sus finanzas con lupa. Si hay algo sucio en sus cuentas, lo voy a encontrar. Y si está evadiendo impuestos, va a tener problemas más grandes que vos. Eso es exactamente lo que quería oír, le respondí. Paso 3. El golpe final. Durante 2 semanas mantuve perfil bajo. No llamé a mi madre, no contacté a Gustavo, que pensara que todo había pasado. Mientras tanto, Sam avanzaba con los documentos del préstamo y David buceaba en los estados financieros. 3 días antes de que Gustavo regresara, recibí 2 llamadas. La primera fue de Sam. Bingo, dijo. Gustavo había cometido fraude hipotecario. Falsificó mi firma para refinanciar sin mi aprobación, lo que significaba que toda la venta de la casa era ilegal. ¿Y qué podíamos demandarlo? Sam me envió todos los documentos. Le dije a Sam que íbamos a detenerlo, y apenas 1 hora después, David me llamó. Esto te va a encantar, dijo casi riéndose. Encontré ingresos no declarados en las declaraciones de impuestos de Gustavo. Me animé al instante. ¿Qué tipo de ingresos? Pregunté. Digamos que ha estado escondiéndole dinero al fisco durante años. Cientos de miles. Todo en efectivo, nada reportado. Si hago las llamadas correctas, se le viene encima una auditoría seria. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. Hazlas. Con gusto. Gustavo me había arrebatado todo. Ahora me tocaba a mí quitarle todo a él. Su vuelo aterrizó un domingo a las 4:15 de la tarde. A las 4:37 de la tarde, yo ya estaba estacionado frente a su casa, observando desde el coche. No tuve que esperar mucho. Un Uber negro se detuvo y Gustavo bajó, con su típico abrigo de diseñador y esa expresión arrogante. Empujó su maleta por el camino de entrada, tarareando como si el mundo le perteneciera, y cuando llegó a la puerta, marcó el código de seguridad. Nada, frunció el ceño, lo intentó de nuevo. Seguía sin funcionar. Entonces la puerta se abrió. Era mi madre. Incluso desde donde estaba, podía notar que no estaba contenta. Se oían sus voces. Linda, ¿por qué no funciona el código?, preguntó Gustavo. Ella cruzó los brazos. Tenemos que hablar. Él intentó entrar, pero ella le bloqueó el paso. Aquí no. ¿Afuera? Déjame pasar, Linda, dijo él, su voz de pronto quebrándose. El banco congeló nuestras cuentas. El rostro de Gustavo perdió el color por completo. No sé qué pasó, dijo mamá entre lágrimas. Todo estaba normal, pero esta mañana intenté sacar dinero y me dijeron que la cuenta estaba bloqueada. En ese instante, el teléfono de Gustavo sonó. Se alejó para contestar, y yo lo supe. Su cuerpo se tensó. Empezó a gritarle al teléfono. Yo sabía perfectamente con quién hablaba. La notificación de auditoría del IRS acababa de llegar a su correo. Su fraude fiscal estaba expuesto. Su hipoteca ilegal,
detectada. Su vida financiera entera acababa de colapsar, y él no tenía idea de quién estaba detrás. Me fui sonriendo. Pude haberme quedado a ver el espectáculo. Pude haberme acercado y decirle exactamente lo que había hecho. Pero no lo hice, porque no hay mejor venganza que dejar que él solo entienda lo que perdió. Yo perdí mi casa, pero Gustavo, él lo perdió todo. ¿Listos, Reddit? Porque ahora viene lo mejor. La última vez que lo vi, su mundo se venía abajo. Cuentas congeladas, fraude descubierto, mamá bloqueándole la entrada a su propia casa. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero colapso estaba por venir. No me quedé a ver cómo se desmoronaba. En lugar de eso, conduje de regreso, me preparé un trago y me senté a esperar la inevitable llamada de mamá. No tardó. A las 6:42 de la tarde su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara, una vez, dos veces, hasta que finalmente contesté. Marcos, dijo temblando. ¿Sabes lo que está pasando? Me recosté en la silla, copa en mano. Depende. ¿Qué ocurre? Las cuentas de Gustavo están congeladas. El IRS lo está investigando por fraude. Y la empresa hipotecaria dice que hay una disputa legal sobre la venta de la casa. Fingí sorpresa. Parece que está teniendo un muy mal día. No es gracioso, soltó. ¿Tuviste algo que ver? Hice silencio unos segundos. Luego, con calma, le dije, ustedes me robaron mi casa. Pude escuchar su respiración cortada del otro lado. Marcos, su tono se suavizó de inmediato. Tenés que entender. Pensábamos en tu futuro. Esa casa era demasiada responsabilidad para vos. Solté una risa baja, amarga. ¿Esa es tu excusa? Me quitaron todo, y ahora te molesta que él enfrente las consecuencias. Va a perderlo todo, murmuró. Qué pena, respondí. Hubo un silencio denso. ¿No hablas en serio? Oh, claro que sí, le dije. ¿Sabes qué, mamá? Gustavo no es el único que lo está perdiendo todo. Me enteré de lo que vino después gracias a mi tío David, quien básicamente tuvo asientos en primera fila para presenciar el desastre. Apenas colgué con mamá, le mandé un mensaje. ¿Qué tan mal está? David, muy mal. Gustavo intentó sacar dinero de una cuenta de negocios congelada. Llamó a su asesor fiscal. Ya estaba al tanto de la auditoría. Intentó regresar a la casa. Mamá, ¿qué pasó? Le pregunté. David, mamá lo echó. ¿Estás bromeando? David, no. Está asustada. No quiere verse arrastrada en su desastre. Le dijo que arreglara sus propios líos. ¿Dónde está ahora? Insistí. David, ni idea. Pero si tuviera que apostar, está durmiendo en su coche. No pude dejar de sonreír. Gustavo había pasado 10 años tratándome como un niño inútil, como alguien que debía agradecer sus consejos. Y ahora, estaba sin hogar. Un día pasó, luego otro. Al tercer día, volvió a sonar mi teléfono. Mamá, lo dejé sonar. Y luego otra vez. Finalmente, atendí. Su voz sonaba tensa. Marcos, tenemos que hablar. Salí del bar dejando mi vaso sobre la mesa y, sin poder evitarlo, recordé la última llamada de mi madre. Dudaba de casi todo lo que me contaba, pero esta vez sonaba sincera. Gustavo estaba en apuros, sin techo fijo y durmiendo en un motel de mala muerte. Aún así, ella lanzó una risita dramática. ¿Un motel? ¡Qué tragedia!, ironizó, intentando arrancarme lástima. Marcos, por favor, necesitamos tu ayuda, suplicó. Me incliné hacia adelante. ¿Necesitan mi ayuda? El mismo hijo al que le robaron su casa porque no estaba listo para tanta responsabilidad, el mismo tipo al que vaciaron. Mamá, ¿dónde está el dinero de la casa? El silencio que siguió fue tan denso que casi pude palparlo. Finalmente admitió, con un hilo de voz, que ya no quedaba nada. Habían quemado casi $500,000 en cuestión de semanas, vuelos en primera clase, hoteles de lujo, compras en París y Roma. Todo. Sentí una satisfacción oscura arder en mi pecho. Permíteme aclararlo, proseguí. Me robaron, vendieron la casa, derrocharon el dinero y ahora que Gustavo está sin hogar, ¿esperan que yo lo arregle? Su voz se quebró. Fue un error. Sí, lo fue, respondí, y colgué. Aquella noche, exactamente a las 11:47, los golpes retumbaron en mi puerta. Miré por la mirilla. Gustavo. Su cabello, casi siempre engominado, estaba hecho un desastre, el traje arrugado, los ojos inyectados en sangre. Abrí lo suficiente para apoyar el hombro en el marco. Marcos, escúchame. Lo que vayas a pedir, no. Apretó la mandíbula. Solo necesito tiempo, un lugar donde quedarme mientras. Me eché a reír en su cara. Él se estremeció. Me incliné y susurré. Este ya no es tu hogar. La vergüenza, la ira y la desesperación se sucedieron en su rostro. Di un paso atrás y le cerré la puerta. Golpeó con fuerza, vociferó insultos, y mientras aseguraba el cerrojo, alcancé el teléfono. Sin alterarme marqué al 911. Buenas noches, dije. Hay un hombre gritando amenazas fuera de mi casa. No vive aquí. ¿Podrían venir a retirarlo? Desde la ventana lo vi retroceder, darse cuenta de que la patrulla no tardaría. Murmuró algo ininteligible y echó a correr calle abajo. Esa fue la última vez que lo vi en persona. En las semanas siguientes, la vida de Gustavo se deshizo. La auditoría del fisco reveló años de evasión y varias cuentas offshore, lo que detonó una investigación federal. Mi abogado, Sam, incorporó a Gustavo en la demanda civil,
falsificar la firma de alguien en documentos hipotecarios es un delito grave. Mi madre, en cuanto supo que su príncipe iba a arrastrarla, solicitó el divorcio, congeló las cuentas conjuntas y lo echó definitivamente. Sería hermoso pensar que lo hizo por remordimiento, la realidad es que actuó por miedo. Para mí fue perfecto, Gustavo se quedó totalmente solo. Pasaron meses sin noticias, hasta que un día coincidí con mi tío David en una cafetería. Entre sorbo y sorbo me soltó la bomba. Te va a encantar saber esto. Después de perderlo todo, Gustavo quiso huir del país. Pero el IRS ya tenía su pasaporte marcado. Lo arrestaron en el aeropuerto antes de embarcar. Casi me atraganté con el café. Entre el fraude bancario, la evasión fiscal y las deudas de juego, su proceso sería largo. La casa estaba perdida, sí, pero la sentencia civil me compensó con una suma considerable. Con ese dinero saldé mi hipoteca provisional, alquilé un loft luminoso y abrí una cuenta de inversiones. Mientras tanto, mi madre inundaba el buzón de voz con disculpas y apelaciones lacrimógenas que jamás respondí. Entendí al fin que nunca estuvo de mi lado, solo eligió la trinchera que más le convenía. Por primera vez en 30 y tantos años no tenía obligaciones familiares ni culpas heredadas. Me sentía tan liviano que, algunas noches, dormía con las ventanas abiertas solo para escuchar el silencio. Hace 2 semanas recibí una carta certificada. Era de Gustavo. Desde el centro de detención donde espera juicio, pedía disculpas, una lista larga de lo siento que apenas rozaba la superficie de todo lo que hizo, y solicitaba que le enviara dinero para los honorarios de un abogado mejor. Cerré el sobre, respiré hondo y lo devolví al remitente sin abrir. No fue un acto de venganza, fue el cierre que necesitaba. Comprendí que ayudarlo solo prolongaría un ciclo de abuso y dependencia. Elegí, en cambio, donar una parte de la indemnización a una fundación que asesora a víctimas de fraude familiar. Quizá alguien, en alguna parte, evite caer en un pozo parecido. Hoy despierto cada mañana con la certeza de que la justicia no siempre es un espectáculo ruidoso, a veces es tan simple como no abrir la puerta. Y aunque Gustavo todavía busca atajos para escapar de sus decisiones, yo sigo adelante, dueño por fin de mi vida, mi tiempo y mi futuro.